Gracias, Johnny. Buenas noches. Buenas noches a todos. El día de hoy me invitó Johnny a compartir. Eh, Primero que nada quiero poner en manos de Dios esta plática y pues vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de reunirnos, esta oportunidad que tenemos de recibir de tu palabra, Señor. Te pido que pues dé sabiduría a mi boca para que pueda expresar lo que tú tienes para la congregación, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bueno, cuando Johnny me pidió que diera esta plática, la verdad, no pensé que fuera a ser tan difícil, porque ya anteriormente me había pedido en una ocasión que lo hiciera y la preparé rapidísimo y todo. De hecho, fue una semana antes de la pandemia. Ya tenía mi plática, ya estaba todo listo. Pasó lo de la pandemia y pues ya no pude dar mi plática. Tengo mi plática de esa ocasión, pero como que en esta ocasión no era lo que tenía yo en mente, no era lo que tenía en mi corazón. Y pues estuve orando para que Dios me diera sabiduría y saber qué era lo que quería que yo pues dijera, qué era lo que quería transmitir para ustedes. Y bueno, primero que nada, voy a empezar para contarles un poquito sobre mi vida, sobre quién soy, quién ha sido la persona que me ha influenciado en mi vida, o cómo es que llegué a la congregación. Porque últimamente Johnny nos ha hablado mucho sobre que compartamos, que invitemos a otros, que tratemos de pues no dejar el mensaje de Dios en nosotros, sino que alguien más lo reciba. Entonces, para eso creo que les quiero contar un poquito sobre mi vida. Como muchos de ustedes saben, yo soy de Veracruz. Pues tengo una hermana, mis papás son de Veracruz. Yo nací en Toluca, en el Estado de México, por accidente, pero mi familia, toda mi familia es veracruzana. Yo crecí allá, yo me crié allá. Nací en Toluca, una semana viví ahí y fue todo. Nunca más regresé a Toluca, solo de visita. Pues como les decía, ahí crecí, ahí conocí los primeros 15 años de vida. Y después me fui de Veracruz porque decidí irme a estudiar a México. En México estudié en el ejército, como muchos de ustedes saben. Después de ahí me vine a Guadalajara, a Zapopan. Lo mismo, a estudiar en la Fuerza Aérea. Posteriormente me mandaron a Badiraguato, en Sinaloa, y finalmente en Chiapas, que ahí fue cuando finalmente decidí abandonar el ejército. El abandonar el ejército fue una decisión muy difícil porque toda mi vida había tenido como la idea de ser militar. Después decido, bueno, no fue tanto como que decidí regresar yo nada más porque sí, a Zapopan. Cuando yo salgo del ejército hubo un momento en el que no sabía qué hacer realmente y pues voy a casa de mis padres, y estando en casa de mis padres me dicen ellos que, bueno, mi papá en específico, un día me habla y me dice: oye, hijo, ¿sabes qué? Dice, estamos muy felices de que estés aquí, pero pues ya no te quiero aquí, tienes que ir, porque ya te habías ido y como que regresar acá es un paso atrás. Entonces, al día siguiente compro mi boleto y me regreso a Zapopan, que era el lugar que más me había gustado. Regresé, saqué mi licencia de piloto y entré a trabajar a una pequeña compañía de taxis aéreos. No sé si todavía existe, se llamaba Aerotonalá. Eran ambulancias y taxis aéreos y eso. Trabajando ahí conocí al que era mi jefe y pues me pedía que aprendiera inglés. Entré a estudiar inglés, que bueno, al final de cuentas fue una carrera en licenciatura en idiomas. Y ahí cambio otra vez mi camino y me dedico a dar clases de idiomas. Me dediqué a dar clases de idiomas como
cerca de 10 años. Después hago otra vez un cambio de carrera y conozco lo que es el mundo de las tecnologías de información. Y llevo casi 14 años en esa industria. Hasta ahí es más o menos mi vida. Ahora la pregunta es, ¿en qué momento o dónde entra Dios en mi vida? Puedo decir que Dios estuvo en mi vida desde el principio. Mis padres, como muchos mexicanos, pues son católicos, o eran católicos. Yo fui a un kinder de monjas, todo el tiempo conviviendo con monjas, con sacerdotes, en el kinder. Después salgo del kinder, voy a la primaria, y en la primaria entro a una escuela católica también. Y lo mismo, teníamos una hora diaria de religión, una hora de catecismo. Y desde ahí conozco de Dios, desde ahí empiezo a escuchar de Dios. En casa lo mismo, en casa en las tardes mis padres me mandaban 3 veces a la semana a la iglesia, al catecismo. Mi hermana iba, no recuerdo cómo se llamaba, iban a ofrecer flores a la iglesia y pues yo la acompañaba y bueno, estábamos siempre en contacto con la iglesia. Posteriormente yo entro a un coro en la iglesia, iba al grupo de jóvenes y cuando salgo de Veracruz, que me voy a México, ahí es un poquito el periodo en el que puedo decir que me alejé un poco de Dios, porque dejé de ir a misa, dejé de ir al grupo de jóvenes, pues a todo lo que normalmente hacía. Es el periodo en el que más o menos me alejo en México, por los 2 años más o menos que estuve allá en México. Sin embargo, el ejército tiene una peculiaridad, que es o te acercas a Dios o te alejas de Dios, pues por las cosas que vives dentro del mismo, ¿no? A pesar de que yo ya no iba a la iglesia, que no iba a grupos, obviamente, porque estaba todo el tiempo en el ejército, pues sí hablaba mucho con Dios, sí le pedía muchas cosas a Dios, obviamente, me acercaba mucho a Dios, pero pues nada más. Cuando vengo a vivir a Jalisco, pues retomo mis actividades en la iglesia y empiezo a ir otra vez a la iglesia, a grupo de jóvenes, a un coro de jóvenes, a servir en la iglesia. Ayudaba yo al sacerdote que si había que hacer un mandado, pues iba yo al mandado, que si había que limpiar el templo, pues iba a limpiar el templo, todo lo que era servir. Entonces, pues a final de cuentas regreso con Dios. Pero desde un principio de mi vida, yo tenía preguntas, como muchos. Yo me preguntaba muchas cosas. Yo me preguntaba por qué, si en muchas ocasiones cuando nos leían pasajes de la Biblia en misa, nos decían que no haríamos imagen y semejanza de Dios, ¿por qué había imágenes en la iglesia? Yo me preguntaba eso. Me preguntaba por qué, si en la misma iglesia nos decían que el único que hace milagros es Dios, ¿por qué decían que un santo o una virgen era milagrosa? Yo ese tipo de cosas no lo entendía. Y todo el tiempo lo cuestionaba, siempre lo cuestioné, siempre me pregunté. A pesar de que iba yo y servía y todo, siempre tenía esas dudas. Entonces, quisiera que me acompañaran ahorita a Números 23:19. Se los voy a leer. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Yo a mi plática le quise poner como tema la congruencia, porque, como les decía, yo no entendía por qué si nos decían una cosa pasaba otra, y eso fue algo que yo encontré difícil de entender. Yo conocí de CCB Sur
por Ashley. La conocí en la universidad, fui su maestro. Pues nos hicimos novios. Obviamente en ese entonces ella iba a las reuniones a CBSUR en La Calma, y pues yo en ese entonces pues yo estaba en la iglesia católica. Entonces era un conflicto para ella y era un conflicto para mí. Por su lado ella tenía problemas, me imagino con Johnny. Yo me imagino que con Johnny y seguramente con Javier y no sé con quién más, pero pues tendría sus problemas. Y yo no tenía problemas como tal, pero sí tenía conflictos. Tenía muchos conflictos. Entonces, pues ahora sí que ella estaba por su lado y yo por el mío en cuanto a Dios. Y pues estuvimos mucho tiempo juntos como novios. Hasta que un día, pues terminó todo. Nos separamos. Ella tomó su camino, yo tomé el mío. Pasó un tiempo después nos encontramos, volvimos a platicar, pero como amigos. Y en alguna de esas pláticas, viendo el por qué, pues obviamente el por qué nos habíamos separado, y no recuerdo exactamente bien, sí recuerdo el momento en el que sucedió. Ella me decía que, pues obviamente, el que yo no fuera a la iglesia con ella había sido un factor, lo cual era normal. Y entonces en ese momento recuerdo que le dije, pues sí, yo no iba a la iglesia, pero pues tú nunca me invitaste, nunca me dijiste, vamos, no voy a ir a un lugar donde no me han invitado. Y me dijo, bueno, pues la iglesia es en tal lugar, a tales horarios, puedes ir. Y un día decido ir. Les mentiría si dijera que recuerdo qué plática dio Johnny, porque fue Johnny quien la dio. Ya estaban en las tardes, ya daban, empezaban apenas con la congregación en la tarde. No recuerdo realmente la plática, pero sí recuerdo mucho que, pues como todos los que alguna vez entramos por primera vez a la iglesia, pues hay cosas que nos llaman la atención. De la música no, porque bueno, yo, donde vivían mis padres, a 2, 3 casas había una iglesia cristiana y todos los domingos escuchábamos música, todos los domingos sabíamos de la alabanza. Había escuchado algunas canciones, pero sí ya estar adentro y ver cómo era la reunión como tal, pues sí hay cosas que te llaman la atención, ¿no? Ver a Ashley, por ejemplo, en la iglesia, cómo se comportaba, cómo era, pues fue algo diferente, fue padre. Ver a las demás personas también. Recuerdo mucho que Luis Hernández, creo que me dijo que se apellidaba, es que ya no lo recuerdo. Él fue el primero que se acercó a saludarme. Él fue el primero que se acercó, me saludó, me dio la bienvenida, platicó conmigo un rato. Recuerdo que el pretexto fue un reloj. Y se me hizo padre de parte de él que él se acercara a saludar. Platicando ya con él, pues resulta que era hermano de una que había sido mi compañera en la universidad. Y bueno, yo seguí yendo a la congregación, iba a veces un domingo sí, un domingo no. Y bueno, ahí es donde yo empiezo a ver y a tener el conflicto de qué hago, porque llegó un momento en el que yo ya iba prácticamente cada domingo, pero también iba a misa. Y llegó un momento en el que las dos cosas me gustaban. Eran muchos años de haber estado yendo a misa, pero también llegó un momento en que me empezó a gustar mucho la congregación. Y tenía tanto conflicto que, por ejemplo, diezmar, pues llegó un momento en que una quincena diezmaba para la iglesia católica y una semana para la congregación, o a veces la mitad para una y la mitad para la otra. A ese grado llegó mi conflicto. El diezmo fue algo que yo conocí desde que era niño. Mis papás el día primero de cada mes nos llevaban a mi hermana y a mí a diezmar. Entonces ese no era el conflicto era a quién le doy el diezmo, porque de los dos lados recibía pues el alimento de la palabra. Llega así un momento en el que pues yo empiezo a decir, bueno, tengo que decidirme a dónde voy a ir, porque no puedo estar pues como veleta, ¿verdad? De un lado para otro. Entonces,
ahorita que leímos el versículo, pues para mí eso habla de congruencia. Para mí habla de que yo encontré en la congregación esa congruencia que siempre había querido. Esa congruencia de que a mí me dices una cosa y la haces, no me digas una cosa y hagas otra. Entonces me gustó mucho eso, la congruencia que había en la congregación. Yo empiezo a encontrar ahí respuesta a muchas preguntas que tenía y dudas, y recuerdo, por ejemplo, pues como todos los católicos que hablan, luego dicen que otras iglesias son raros, porque eso es lo que todos tenemos esa idea. Recuerdo que decían, no, pues es que los cristianos no creen ni en la Virgen, pero lo decían de manera en la que decían, pues es que creen que ni existió. Y recuerdo un día oír a Genaro hablar en una plática no recuerdo cómo, en Gavilanes. Un día fuimos a Gavilanes y ahí dio una plática a Genaro, y recuerdo que él habló muy bonito de la Virgen. O sea, recuerdo que él decía que qué compromiso tan grande para María haber entregado a su hijo para que se hiciera la voluntad de Dios en él, que eso requería pues un gran sacrificio, y que obviamente había sido una gran mujer al haber permitido que Dios hiciera su obra en él. Y me gustó la forma en la que él habló de ese capítulo de la vida de Jesús. Y entonces empiezas a ver cosas, pues a quitarte vendas de los ojos y ver que muchas de las cosas que escuchamos pues no son ciertas. Y vuelvo a lo mismo, sigo viendo congruencia, sigo viendo que conforme va pasando el tiempo yo voy viendo que las personas con las que yo estoy tratando son congruentes con lo que me están diciendo. Y eso es lo que a mí me gustó, es lo que a mí me llamó la atención. Entonces, a lo que yo quiero llegar con esta plática es a darnos cuenta que muchas ocasiones el que nosotros seamos congruentes con lo que decimos, con lo que hacemos. Yo había buscado más o menos lo que era la congruencia, y decía que es que lo que yo pienso, lo que yo siento, digo y hago estén alineados en una dirección. Entonces, como creyentes tenemos que buscar que exactamente eso que pienso, digo, hago y pienso, siento, digo y hago sea realmente lo mismo, que no estemos por un lado haciendo una cosa y por otro lado diciendo otra. Yo oigo a Johnny, a Genaro y a los demás pastores decir, pues por ejemplo con los hijos, que muchas veces le dicen al hijo, no hagas esto, pero pues el papá lo hace, o lee tu Biblia, pero el papá no la lee, y el niño, pues ¿cómo va a leer la Biblia si el papá no lo hace? Entonces, lo que Dios ha hecho en mi vida y que sigue haciendo en mi vida cada día es aprender a ser congruente. El que hoy en día yo trate de ser congruente. No digo que lo soy, porque muchas veces pues me equivoco, muchas veces recaigo, muchas veces digo una cosa, a veces en alguna ocasión leí un dato en el que decía que una persona al día dice alrededor de 200 mentiras, y muchas de esas mentiras las decimos pues inconscientemente, desde el hola, ¿cómo estás? Y el bien, porque ya lo tenemos pues pero automático decir bien, y a lo mejor ese día te está yendo horrible, pero tú dices bien, eso es una mentira, pero decimos, bueno, pues es una mentira, ¿cómo dicen? Piadosa, pero pues en realidad es una mentira, ¿verdad? Pero de esas pequeñas mentiras pasamos a otras, y nos pasa a todos. Entonces es tratar de trabajar en ello y tratar de evitar de hacer ese tipo de cosas y ser congruentes con lo que decimos. Si decimos que vamos a hacer una cosa, es hacerla. Muchas veces he tenido ese problema con Ash, porque a veces le digo sin querer una cosa y hago otra, y me dice, tú me dijiste que ibas a hacer esto. Pues sí, se me olvidó. Alguna vez leí una caricatura que decía, al hombre no le tienes que estar diciendo que haga las cosas a cada rato, cada 6 meses. Él lo va a hacer cuando lo tiene que hacer. Y muchas veces es cierto. Los hombres
por lo general no somos muy congruentes, pero hay que tratar de ser congruentes. Me gustaría que me acompañaran a Eclesiastés 3:1. Y dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Yo les puedo decir que en mi caso lo comprobé al recibir lo que yo buscaba en Dios, cuando encontré esa congruencia en la iglesia, cuando encontré, pues sí, precisamente eso, que Dios siempre hace lo que dice. O sea, Dios no nos miente, Dios siempre es Él, siempre es el mismo. Como nos han dicho muchas veces, Dios no cambia, Dios siempre sigue siendo el mismo. Quizás las circunstancias sean otras, pero Él siempre reacciona de la misma manera, Él siempre está ahí para nosotros. Y espero que pues todos lo entiendan de esa manera, que pues Dios siempre está con nosotros, Dios siempre es congruente con lo que dice, y que pues somos nosotros los que debemos de tratar de seguir esos pasos, de ser congruentes con lo que decimos. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Uli. Y ahorita que mientras estaba tocando y estaba hablando de la palabra de Dios, a mí me llamaba la atención en el hecho cómo ellos en su día a día han crecido como individuos, pero también como matrimonio. Y habla de esa congruencia y yo les puedo decir de esa fidelidad hacia Dios. A mí me daba risa cuando estaba diciendo que diezmaba en un lado, diezmaba el otro, y cómo ahí tenía ese conflicto. Y la verdad que era un tiempo donde él tenía que tomar una decisión en su vida, pero a final de cuentas estaba teniendo con un corazón hacia Dios, diciendo, ¿sabes qué, Dios? Esto te corresponde a ti. ¿Sí? Y la realidad es que yo les puedo decir que hablo como matrimonio, han sido fieles, son dadores, ¿sí? Con un corazón dador. Y de verdad que eso es parte de lo que nuestras vidas y de lo que está hablando congruencia, ¿sí? Y sabes que cada uno de nosotros necesitamos que nuestro corazón no tan solamente le digamos sí Dios, sí Señor, ¿qué? Sino que nuestras vidas den un paso de fe y caminen conforme a lo que dice su palabra, ¿sí? Y dice aquí, él lo leyó en Números 23:19, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y yo quiero decirte en esta noche, Él te ha llamado, ¿sí? Él anhela tu corazón, y Él anhela que tú le rindas todo tu ser a Él y que le puedas decir, Dios, hazte Señor de mi vida, ¿sí? ¿Que va a ser fácil? No. Pero al final de cuentas es lo mejor. ¿Sí? ¿Que va a ser sencillo? ¿Que va a ser algo de la noche a la mañana? No. ¿Sí? Sino que es un día tras día y decir, ¿sabes qué, Dios? Que la voluntad del Padre se haga en nosotros y que nosotros podamos caminar conforme a su voluntad. ¿Sí? Porque lo leí en Eclesiastés. ¿Sí? Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Y saben una cosa, hemos estado hablando acerca de compartir a otros la palabra de Dios. Yo creo que este es el tiempo para que nosotros como creyentes nos levantemos, ¿sí? Y anunciemos su palabra a otros que no le conocen, a otros que necesitan del fuego de Dios, que necesitan del amor de Dios, que necesitan ser liberados, que necesitan ser transformados, así como cada uno de nosotros fuimos transformados en nuestro corazón y estamos transformando día a día. Cada día queremos caminar más conforme a lo que hizo Jesús en nuestras vidas. Y de verdad yo te animo
Sí. Si hay cosas que tú dices, híjoles, tengo estas cosas. Sabes que hay cositas en tu corazón que no le has entregado a Dios. Yo te animo a que tú en esta noche tú le puedas decir, Dios, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo. Sí. Y puedas ahora sí caminar conforme a su palabra. Sí. Yo quiero orar en esta noche para terminar. Padre, te damos gracias, Dios. Señor, yo te pido por cada persona que escuche esta palabra, Dios. Señor, que tú llegues al corazón de cada persona, que tú transformes su vida, Dios, y que cada uno de nosotros podamos anidar en nuestro corazón, Dios, y podamos vivir conforme a tu palabra día tras día. Señor, yo te pido que tú transformes el corazón de cada persona. Señor, que tú te muevas con poder en cada familia, Dios, y que podamos rendir todo nuestro ser a ti, Dios. Señor, levanta a hombres y mujeres. Levanta esta juventud, Dios, para ti, para que podamos anunciar tu palabra a otros que no te conocen, Dios, o que están perdidos, Padre. Señor, que podamos anunciar las buenas nuevas de tu palabra, así como llegaste a nuestro corazón, Señor, y te hiciste nuestro Señor y nuestro Salvador. Pues bueno, me da mucho gusto. Gracias, Uli. Y de verdad que yo les animo a que cada día más Dios abunde en sus vidas y que ustedes mengüen en sus vidas. Les mando un fuerte abrazo. Nos estamos viendo el domingo. Que tengan bonita noche. Hasta luego. Bye.